Bueno, hoy día les voy a presentar un tema muy desafiante, en realidad muy bonito, porque ya estamos entrando en el corazón del camino de Jesús. Y esas son las condiciones para seguirlo. Lo primero que quiero referirme antes de mencionar las condiciones, es que el camino cristiano es un camino que se centra en el hacer. El amor a Dios hay que demostrarlo con hechos, con gestos, con obras, en favor de los demás. Este es el camino. El camino cristiano en realidad es muy fácil de caminar porque es hacer el bien, de eso se trata. Y a esto nos invita Jesús. Si amamos a Dios, nos vamos a mover en compasión ante cualquier tipo de sufrimiento que padezca el prójimo y vamos a desear aliviarle el sufrimiento. Y los evangelios nos dan ejemplo de este proceder que es totalmente cristiano. Luego de escuchar la respuesta del maestro de la ley acerca del mandamiento principal, Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y cuando al contar la parábola del buen samaritano, Jesús preguntó al legista: ¿quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en mano de los salteadores? Y él respondió: el que practicó la misericordia con él. ¿Y qué le dijo Jesús? Vete y haz tú lo mismo. Es decir, haz esto y vivirás, vete y haz tú lo mismo. Todo se centra en el actuar. Lo que quiere Jesús es que hagamos, que ayudemos efectivamente al prójimo. Si nosotros nos pasamos el día de rodillas, no lo estamos ayudando. Me parece que es San Francisco cuando le preguntan, ¿no? Si tú estás haciendo la oración y viene un pobre a tocarte la puerta a pedir el pan, ¿tú qué haces? Bueno, dejo la oración y le voy a dar el pan. O sea, de lo que se trata es de hacer. Hacer es un llamado constante de Jesús. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? Hacer es un imperativo en el camino cristiano. Y los evangelios están llenos de referencias a esta necesidad y esta obligación de hacer lo que Él quiere. Hacer es también la respuesta cristiana a la pregunta por la felicidad eterna. En una ocasión, uno le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener en herencia la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Esa es la pregunta. Y Jesús le dijo: ya sabes los mandamientos, ya sabes lo que tienes que hacer. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falsos testimonios, no seas injusto, honra a tu padre. Eso es lo que tienes que hacer, le dice Jesús. Por tanto, si nosotros queremos ganar la vida eterna, si queremos vivir para siempre, si queremos ser felices, tenemos que hacer bien al otro y evitar todo aquello que lo dañe. Esto es lo que nos salva y nos da vida. Más aún, lo que hagamos aquí y ahora es lo que definirá nuestra próxima vida, pues se nos juzgará por lo que hayamos hecho por el prójimo. Vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes, desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me acogieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a verme. Pues cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Dios pues dará a cada cual según sus obras. Amar al prójimo y hacerle el bien deberá ser nuestro modo natural de proceder, aun cuando al hacerlo nos compliquemos la vida. Y debemos ayudar al prójimo aunque sea nuestro enemigo. Amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odien.
bendigan a los que los maldigan, rueguen por los que los difamen. Y Pablo insiste en esto diciendo, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Realmente esa es una frase muy bonita de Pablo y que nosotros en realidad deberíamos considerarla, ¿no? Considerarla porque resume el camino cristiano. Hermanos, no se cansen de hacer el bien. La necesidad de hacer queda confirmada en uno de los últimos deseos de Jesús, cuando después de la resurrección se encuentra en el lago con alguno de los suyos. Recuerdan van de pesca y en esa ocasión 3 veces Jesús le va a preguntar a Pedro si lo quiere. Y ante las respuestas afirmativas de Pedro, Pedro le va a decir, sí te quiero, sí te quiero. Tú, Señor, lo sabes todo, sabes que te quiero. ¿Y Jesús qué le va a decir? Si en verdad me quieres, demuéstramelo. Preocúpate de los míos, apacienta mis ovejas, preocúpate de mis corderos. Si me quieres, hazte cargo de mi iglesia. O sea, la única forma de demostrar amor es haciendo por la persona amada. San Ignacio tiene una frase muy bonita, ¿no? El amor se pone más en las obras que en las palabras. Si en realidad nosotros queremos a alguien, tenemos que demostrárselo con hechos. Las palabras se las lleva el viento. En definitiva, la persona se define por lo que hace, sin importar ni su apariencia ni lo que diga. Fíjense este ejemplo, ¿no? Ante la pregunta de si los pecadores, porque le van a preguntar a Jesús, ¿los pecadores y las prostitutas se pueden salvar? Y Jesús cuenta la siguiente parábola. ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Fue donde el primero y le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Cuando fue a su segundo hijo, le dijo lo mismo. Y éste respondió, voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? De lo que se trata es finalmente quién hace, ¿no? Y entonces cuando le preguntan, ¿se salvan los pecadores? En verdad les digo que los publicanos y las prostitutas llegarán antes que ustedes al reino de Dios, porque ellos pueden negarme, pero al final hacen, bueno, por lo menos algunos, esperemos que todos, ¿no? Por lo menos hacen lo que Dios quiere. Y los que hacen ciertamente estarán antes que nosotros. Se podría decir lo mismo de aquellos que se declaran ateos o agnósticos. El agnóstico es el que no se atreve a afirmarlo o a negarlo, ¿no? El que no se arriesga a creer, pero tampoco se arriesga a no creer. O de otras creencias. ¿Qué pasa si estas son personas buenas? ¿Qué pasa si estas son personas rectas que se preocupan del otro, ayudan, viven su vida en total transparencia, en verdad? ¿Qué pasa con ellos? ¿Ustedes creen que los va a echar Dios? Ellos están haciendo efectivamente lo que Dios quiere. Sin importar lo que digan, si finalmente hacen lo que Dios quiere, entonces están de su lado, incluso aunque ellos no lo sepan, porque desconocen que existe. Seguramente al final de sus vidas se encontrarán con Él y la dicha será total, ¿no? Por tanto, si nosotros nos consideramos de los suyos y queremos seguirlo, hemos de buscar hacer lo que Él quiere. Entonces el cristianismo se define por el hacer. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si no lo hacemos, no somos sus amigos. Y cuando hayan hecho todo lo que les fue mandado, digan, somos siervos inútiles, hicimos lo que debíamos hacer. Este versículo me gusta mucho porque de esto se trata, ¿no? Nosotros tenemos que hacer y hacer lo mejor que podamos. Y al final,
no le reclamemos a Dios derechos ni nada. Bueno, es lo que teníamos que hacer. O sea, estamos acá para ayudarte. Somos siervos inútiles, hicimos lo que debíamos hacer. En conclusión, no basta hablar, decir, retransmitir lo que hemos oído y aprendido del Señor. Eso no basta. Es necesario ponerlo en práctica. Es necesario echar manos a la obra. Nos lo dice Jesús mismo al final del Sermón del Monte, ¿no? Después de ese largo discurso que nos da Jesús en el Sermón del Monte, al final resume su enseñanza en esta frase. Todo el que oye estas palabras mías y las ponga en práctica. O sea, nos ha hablado largamente. Pero si eso nos entra por un oído y nos sale por el otro, no nos sirve para nada. Hemos aprendido quizás más, pero no nos ha cambiado la vida. El que las ponga en práctica será como un hombre prudente, que edificó su casa, su vida, su familia, su trabajo sobre roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como un hombre insensato, que edificó su casa sobre arena, sin fundamentos, sin solidez, y cualquier temblorcito la destruye. El llamado es claro. Hay que poner en práctica lo que nos enseña Jesús. Lo segundo es las consecuencias de vida. No basta poner en práctica, hay que ser consecuentes. Las palabras no bastan, se las lleva el viento. Solo la manera como vivimos y la forma como nos comportamos con Dios y el prójimo es lo que da testimonio que vivimos según Dios y que nos hemos puesto de su lado. En otras palabras, lo que decimos tiene que estar avalado por lo que hacemos. Pues solo las obras dan cuenta de nuestro compromiso con Dios y de nuestros deseos de seguir a Jesús en todo. No basta pues decir que creemos, si no lo demostramos con nuestro modo de vivir. No basta pues ir a misa los domingos. No basta rezar 20 rosarios todos los días. Si en realidad maltratamos a nuestro prójimo, si abusamos de los que están en nuestro entorno, si no ayudamos, no nos sirve para nada. Dice este texto tan bonito de Santiago, ¿no? ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carentes de sustento diario, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y hártense, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Al contrario, alguno podrá decir, dice Santiago, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por las obras mi fe. Podemos estar todo el día orando, rezando, dándonos golpes en el pecho, rosarios, participando en sacramentos, dando diversas muestras de piedad. Pero si no demostramos con nuestros actos en favor del prójimo que somos seguidores de Jesús, de nada nos sirve. Y lo dice Jesús, ¿no? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. O sea, todo, porque le van a decir, no, pero Señor, Señor, yo he rezado por ti, te he pedido. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará. Solo entrará el que haga la voluntad. Por eso es tan importante el hacer en el cristianismo. Por nuestros frutos se podrá reconocer si estamos con Él o contra Él. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? De la misma manera, todo árbol bueno da frutos buenos. Pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Si no actuamos y no vivimos como nos enseña el Señor, seremos como árboles secos
que solo sirven de leña para el fuego. Les dijo esta parábola. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar frutos en ella y no los encontró. O sea, esto nos representa a nosotros, ¿no? Nosotros somos la higuera, va a ver qué frutos tenemos y no nos lo encuentra. Y entonces le dice al viñador, hace ya 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a cansar la tierra? Pero él le respondió, Señor, déjala por este año todavía y mientras tanto cavaré a su alrededor, echaré abono por si da fruto en adelante. Y si no da, la cortas. Entonces, todo el abono que en la vida nos da el Señor es para que demos fruto en realidad. Y si no lo damos, nos tirará el fuego, pues como leña que nos sirve, ¿no? Con su paciencia infinita, Dios espera que demos fruto y si a pesar de tantas oportunidades que tenemos, no lo damos, en justicia, no merecemos vivir para siempre. Sin embargo, Jesús también nos enseña que no toda obra es meritoria. O sea, hay que hacer, pero no toda obra es meritoria, produce méritos, me beneficia, ¿no? Para que lo sea, un elemento importante en nuestro quehacer es la intencionalidad. Es decir, ¿por qué hago lo que hago? ¿Lo hago por Dios o lo hago por mí? ¿Lo hago por Él o lo hago para que me vean? ¿Lo hago por mí o lo hago para que me aplaudan? ¿Por qué hago lo que hago? Jesús denuncia las obras que se hacen por conveniencia personal. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? O sea, Señor, en tu nombre hemos hecho un montón de cosas. Y Jesús les dirá, jamás los conocí. Apártense de mí, agentes de maldad. ¿Por qué? Porque estos han hecho las obras buenas, no por Dios, sino para que ellos se beneficien, para que los alaben, los aplaudan. Y esas obras no ayudan, esas obras no sirven. Evidentemente ayudarán a las personas que lo reciben, pero no para ellos. Para ellos no son meritorias. Si bien estas personas han hecho un bien, el Señor los apartará porque su intención no ha sido recta. Hay que hacerlo todo por Él y para su mayor gloria. Por eso les leí ese texto anterior, ¿no? Somos siervos inútiles, hicimos lo que teníamos que hacer. O sea, el mérito no es mío, el mérito es de Él. Y si hay algo bueno que yo hago es porque Él me ha ayudado a hacerlo. Pero yo no soy el origen del bien. Él es el origen del bien. En consecuencia, lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, dice Mateo, ¿no? Esto es lo que hay que practicar. Así lo hizo la primera iglesia. Por ejemplo, la carta a Timoteo nos dice que para que una viuda sea inscrita en el catálogo de las viudas, bueno, en la primera iglesia había mucha preocupación por las viudas, en especial porque las viudas, al ser una sociedad tan machista, si una mujer no tenía un hombre que estuviese detrás peleando por ella, la mujer pasaba al último nivel de la sociedad, porque no había nadie que abogase por ella y la mujer no tenía ni voz ni voto. Y entonces a veces, si no tenían un patrimonio personal, sino dependían completamente del marido, moría el marido y la mujer quedaba en la miseria total, ¿no? Entonces, una de las obras de caridad que hace la Iglesia en los primeros siglos es ayudar a las viudas, ¿no? Pero, ¿qué va a hacer la Iglesia? La Iglesia va a ayudar a las viudas, pero las va a poner en el catálogo si es que realmente demuestran que son rectas. Ha de tener el testimonio de sus buenas obras, haber educado bien a los hijos, practicado la hospitalidad, lavado los pies a los santos, socorrido a los atribulados, haber ejercitado en toda clase de obras buenas. Estas mujeres son las que tendrán responsabilidad en la Iglesia. No son, digamos, se les exige rectitud y se les mete en el catálogo de las viudas por el bien que hacen.
Finalmente, el ejemplo de nuestras buenas obras es lo que convencerá a otros a que sigan el camino del Señor. Brilla así su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Luego, si queremos que Dios reine, el camino de Jesús nos exige vivir en consecuencia. Que seamos coherentes, que nos comportemos de manera intachable, siempre poniéndonos del lado de la verdad, siempre en favor de la vida, siempre de parte de la justicia. Es decir, siempre eligiendo a Dios. Esa es la esencia del camino de Jesús, ¿no? La esencia del camino de Jesús se funda en nuestras decisiones. ¿Yo qué puedo hacer? Yo lo que puedo hacer es elegirlo. Y cuando yo lo elijo, voy a permitir un espacio en mi familia, en mi trabajo, en donde hay realmente justicia, hay realmente honestidad, rectitud, veracidad, y así lo estoy ayudando a que Él reine. Ese es el camino que tenemos que seguir, ¿no? Elegir siempre. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver que elegirlo a Él siempre no nos es muy beneficioso en algunas ocasiones. Y ahora pues entramos al camino de Jerusalén, que son las condiciones para seguir a Jesús, porque si lo vamos a elegir siempre, a veces parece que no conviene elegirlo. Entonces voy a presentarles este tema ya que es mucho más que toma el corazón del Evangelio en realidad. Vimos que vivir como nos lo pide Jesús consiste en elegir en toda ocasión la opción en donde está Dios. Ese es el camino, ¿no? Elegir siempre, con nuestra conducta, elegir no pasarnos pues la luz roja, no meterle el carro al otro, elegir no engañar, no aprovecharnos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y elegir siempre. Sin embargo, con frecuencia, esta elección es muy difícil de hacer. Pues si elegimos lo que Dios quiere, puede ser muy costoso para nosotros. Podemos perder contratos, podemos perder trabajos, podemos perder oportunidades, porque no vamos a transar con la corrupción, no vamos a transar con la mentira. Y entonces, claro, si todo el mundo es corrupto, ¿yo qué voy a hacer? ¿Me voy a morir de hambre? Bueno, eso es el problema, ¿no? Elegir lo que Dios quiere puede resultarnos muy costoso. Entonces, ¿es posible caminarlo? Bueno, vamos a ver que es posible y además que Él se va a encargar. Podemos perderlo todo. Podemos perder hasta la vida, como le pasó a Jesús. Jesús pues es el modelo, ¿no? Lo tenemos que ver a Él y vamos a ver que lo que Él ha hecho es lo que Él espera que nosotros hagamos. O sea, mantener una postura totalmente coherente, totalmente entregada. Eso es lo que Él quiere que hagamos. Pero eso puede resultar costoso. Para hacer lo que el Señor nos pide, debemos estar dispuestos a pasar las dificultades que Él pasó. Tenemos que estar dispuestos, porque no siempre nos va a dar dificultades o no siempre va a permitir que las tengamos. Pero si vienen, estamos en el camino. En lo que sigue veremos que el camino de Jesús está inevitablemente sembrado de problemas, de dificultades, de controversias, calumnias, amenazas, persecuciones y muertes. Entonces, si alguno no quiere tener problemas en su vida, que no se ponga a caminar el camino de Jesús, porque los puede tener, y los puede tener serios, ¿no? Y que si queremos ayudar a Dios a transformar este mundo, no queda otra que estar dispuestos a asumir esas consecuencias, aunque finalmente no nos toque vivirlas, ¿no? O sea, yo estoy dispuesto. Ahora puede ser que en mi vida Dios no me llene de problemas, ni no me persiga, no me maten. Bueno, yo estoy dispuesto. Si Él no me pide ese tipo de esfuerzos, pues en todo caso Él ya sabe que yo estoy dispuesto. Ahora me los puede pedir. Cuando nosotros tenemos una oración muy bonita, que es la oración que usamos siempre, que es la oración de San Ignacio, que la rezamos siempre, ¿no? Y le decimos a Él,
Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, todo lo que tengo, todo lo que tú me diste, todo es tuyo. Te lo entrego. Tú dame solo tu amor y tu gracia, que esta me basta. Bueno, si yo le ofrezco eso, Él lo puede tomar y me puede quitar todo lo que tengo. Bueno, pues, si lo toma, yo me haría de alegrar más bien, porque le está respondiendo a lo que yo le estoy pidiendo. En tiempos de Jesús, Jerusalén fue, como hoy día es, la ciudad más importante del pueblo de Israel. En ella se regían los destinos del pueblo. Y lo que pasaba en ella tenía repercusiones nacionales. Era la capital y todos tenían que ir. Además, el templo solamente estaba en Jerusalén. No había templos en otras ciudades. El único templo estaba en Jerusalén. En los pueblitos habían sinagogas que eran lugares de oración y de estudio de la escritura, pero el templo, en donde había que peregrinar e ir, estaba en Jerusalén. Y lo que pasaba pues en Jerusalén repercutía en todo el país. Era pues necesario que el Señor suba a Jerusalén para que en esa ciudad, el centro de todo, se conozca su mensaje. Algo así va a ser la iglesia cuando ya empieza su trabajo. ¿A dónde va a ir Pedro y Pablo? A Roma, porque Roma era el centro del mundo. ¿Y para qué van ahí? Porque si estás ahí y ahí siembras el mensaje, llega a todo el mundo. Bueno, algo así era más o menos Jerusalén. Entonces Jesús tomó la decisión de ir allá para difundir la buena noticia del reinado de Dios. Para ello, para tomar esta decisión, probablemente Jesús hizo un discernimiento espiritual a fondo. Quiso descubrir realmente lo que el Padre quería y quiso confirmar que el Padre le pedía mostrar el camino de la vida en Jerusalén. Jesús va a tomar varias decisiones en su vida, ¿no? Decisiones que las va a consultar, las va a rezar, las va a meditar y las va a tomar, ¿no? Una de ellas anterior a esta, es dejarlo todo e irse a Judea para hacerse bautizar por Juan. Bueno, esta es otra de las grandes decisiones. Toma la decisión de ir a Jerusalén. Hasta ese momento Jesús había vivido en Galilea. Galilea al norte era una zona fértil, hermosa, alegre, no tenía problemas, todo el mundo lo quería. Pero ahora Él quiere ir a Jerusalén. Seguramente Jesús vio con claridad que el deseo de su Padre es que nos muestre en su totalidad el camino que lleva a la vida y que nos enseña al caminarlo. Él va a ser veraz hasta el final y por eso lo van a matar. Entonces, lo que Él quiere es que nos quiere enseñar que nuestra justicia, nuestra veracidad, nuestra rectitud tiene que ser hasta el final. Esa enseñanza es la que Él va a querer que aprendamos en este camino a Jerusalén. Pero enseñarnos esto exigía subir a Jerusalén. Por eso, en algún momento de su vida, Jesús tomó esta decisión. En Marcos, esta decisión lo ubica justo al medio de su evangelio, después de ir por Galilea anunciando con gran éxito la buena noticia, se va con sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo, al norte. Ahí le pregunta, ¿qué piensa la gente que soy yo? Ellos le dirán, bueno, algunos piensan que tú eres un profeta, tú eres Elías. Y ustedes, les dice, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro va a decir, nosotros creemos que tú eres el Mesías. Bueno, con esta afirmación de Pedro empieza la segunda parte de los evangelios, el camino a Jerusalén. Pero se trató de una decisión de alto riesgo. Jesús era muy consciente del destino del justo. El hombre justo pasa dificultades. Y Jesús sabía que ir a Jerusalén le podía costar la vida. Él sabía, porque cuando iba a Jerusalén para la Pascua, que era brevemente, iba y venía, siempre andaba peleándose con las autoridades judías y sabía Jesús que lo tenían en la mira y que si él iba a Jerusalén, a quedarse a Jerusalén, lo iban a acabar. Bueno, ¿cuál es el destino del justo? Este texto es muy bonito, está tomado de sabiduría.
Dice, tendamos lazos al justo que nos fastidia, se enfrenta a nuestro modo de obrar, nos echa en cara faltas contra la ley y nos culpa de faltas contra nuestra educación. Se gloría de tener el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo Hijo de Dios. Veamos pues si sus palabras son verdaderas. Pues si el justo es hijo de Dios, Dios le asistirá y le librará de las manos de sus enemigos. Sometámosle al ultraje y al tormento. Condenémosle a una muerte afrentosa, pues según él, Dios le visitará. Bueno, pues a este texto se le conoce como el destino del justo, ¿no? El que es justo y que pone en evidencia el mal en el mundo lo quiere aplacar, lo quiere acallar, lo quiere apagar. Y lo va a hacer, pues, sacándolo del camino. A sabiendas de esta posibilidad, Jesús sabía que le podía pasar lo mismo a él, Jesús decide subir a Jerusalén. Tomada su decisión, los evangelios sinópticos nos dicen que comenzó a manifestar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Cuando Pedro le dice, nosotros creemos que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús le dice, bueno, pues ya que ustedes afirman que soy el Mesías, les voy a contar lo que este Mesías ha decidido hacer. Este Mesías ha decidido ir a Jerusalén y ahí las va a pasar mal y lo van a matar. Pedro, al escuchar que Jesús había tomado esta desconcertante decisión, intentó disuadirlo, como hubiésemos hecho cualquiera de nosotros. Si Jesús viene y nos dice, mira, he decidido subir a Jerusalén y allá me van a matar. Oye, ¿eso es qué le vamos a decir nosotros? Si te van a matar, ¿para qué vas a ir? O sea, lo que Pedro le dice a Jesús es lo que todos nosotros le hubiésemos dicho. ¿Y qué hace Jesús? Lo toma aparte y se puso a reprenderle diciendo, lejos de ti, Señor. Pedro. Pedro toma parte a Jesús y le llama la atención. ¿Cómo dices eso? ¿Cómo dices que vas a subir a Jerusalén si él te va a matar? Lejos de ti, Señor, que no te pase eso. De ningún modo te sucederá. Lo que Pedro dijo no suena razonable. Si te van a matar, ¿para qué vas a ir? Todos nosotros hubiéramos respondido, prácticamente todos, de la misma manera. Ándate a Galilea, le voy a decir Pedro. Quédate en Galilea donde todos te quieren, donde todos conoces a todos te siguen, no vas a tener problemas, nadie acá te va a perseguir. ¿Por qué no te quedas en Galilea? ¿Para qué vas a tener que subir a Jerusalén? Sin embargo, a Jesús le molestó la sugerencia de Pedro. Pues en sus frecuentes oraciones, Jesús había visto claramente, o sea, Jesús era un hombre de oración intensa, de preguntarle a su Padre qué es lo que el Padre quiere que yo haga, de buscar en todo la voluntad del Padre. La voluntad del Padre va a ser su alimento, nos dice Juan. Él ha venido solo para hacer la voluntad de su Padre. Entonces Jesús, en sus oraciones personales, debe haber visto con total claridad que lo que Dios quería era que fuese a Jerusalén a anunciar allá, en ese núcleo tan importante, la buena noticia para que se difunda por todo Israel. Y Pedro aquí, sugiriéndole otra cosa, parecía interponerse a la voluntad de Dios. Por eso, volviéndose, Jesús le dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Tú piensas como los hombres, le dice Jesús a Pedro, ¿no? Lo de Dios es otra cosa. ¿Y qué le dice? Tú en este momento, Pedro, me estás sugiriendo eso movido por el enemigo. El enemigo te está sugiriendo argumentos para que yo me quede. Apártate, Satanás. No uses a mi amigo Pedro para que a mí me desvíe a que yo elija otra cosa. La voluntad del Padre no es que muera el Hijo. Ningún padre va a querer que muera su hijo. Es una aberración pensar que un padre puede pensar que
que lo envía a su hijo a la muerte. El Padre no quiere que muera su hijo. Más bien, la voluntad del Padre es que vivamos nosotros. Eso es lo que quiere el Padre. Que todos nosotros, que la humanidad entera viva. El problema es que el camino para que vivamos nos lo va a enseñar a costa de su vida. Ese es el tema, ¿no? Para que yo viva, voy a tener que aprender el camino viéndolo morir. Jesús tenía claro que lo mejor que podía hacer para que descubramos el camino de vuelta al Padre era vivirlo hasta el final, hasta sus últimas consecuencias. Ser recto hasta el final, ser fiel hasta el final. Bueno, pues hacerlo hasta el final le costó la vida. Sabiendo que ello le podía significar inseguridades, incomodidades, peligros e incluso la muerte. La decisión de Jesús de enseñarnos el camino de la vida a una costa de su propia vida significó que el Padre tuvo que elegir entre salvar a su Hijo y salvarnos. O salvas al Hijo o no salvas, pero es imposible hacer las dos cosas. Y para asombro nuestro, y fuera de toda comprensión, el Padre eligió salvarnos. Esto es lo más grande, lo que nos demuestra el corazón de Dios, lo que nos demuestra cuánto Él realmente nos quiere. Pero esta elección, elegirnos a nosotros, desgraciadamente le costó la vida a su Hijo. ¿Cuánto nos tendrá que querer el Padre para que a fin de que vivamos haya aceptado que Jesús nos enseñase el camino de la vida a una costa de su propia vida? ¿Cuánto nos tendrá que querer para que nos haya elegido por encima de su Hijo? ¿Cuánto nos tendrá que querer el Señor que sabiendo lo que le podía pasar? ¿Y cuánto nos tendrá que querer Jesús mismo? Que sabiendo lo que le podía pasar, decidió ir de igual forma a Jerusalén. O sea, en realidad, el camino de Jesús es un camino en donde se muestra el amor hasta el extremo. Con el ejemplo de su vida, Jesús nos mostrará que lo que debemos hacer es cumplir siempre con los deseos de Dios. En este caso, el deseo del Padre es que vivamos. Aunque estos deseos sean a veces difíciles de cumplir, y aunque el camino esté sembrado de amenazas y peligros, por ahí va a ir la enseñanza de Jesús, ¿no? Quiere enseñarnos que debemos hacer la voluntad del Padre, que es de bien y de vida, en toda ocasión, aún a riesgo de perder la vida. Pues hacer su voluntad es el único medio que hará posible que reine. Con su decisión, Jesús quiere enseñarnos que la vida consiste en arriesgarnos a hacer la voluntad de su Padre, a pesar de lo peligroso que en algunas ocasiones esto puede ser. Pero la gran noticia, lo que va a anunciar la Iglesia, es que por hacer esta voluntad del Padre, hasta el extremo, Jesús resucitó. O sea, la gran noticia es, caminemos por esta vida haciendo lo que el Padre quiere, porque si lo hacemos, resucitaremos. Si queremos también vivir para siempre, el camino es el de Jesús. Hacer en todo lo que el Padre desea, aunque nos llenemos de problemas y lo perdamos todo, incluso la vida temporal. Bueno, pues como estamos tomando decisiones a cada rato nos estamos jugando esto. Y nosotros por proteger, por asegurar, por acomodarnos, por no perder, no lo elegimos. Y elegimos más bien lo que es incorrecto. Y cuando hacemos eso, nos salimos del camino. El camino significa hacer siempre lo que Dios quiere, que es para bien de todos, aunque eso signifique llenarnos de problemas y perder. Si afirmamos que Jesús es verdadero y perfecto hombre, debemos aceptar
que Él caminó a paso de hombre, es decir, a nuestro paso. Y que lo que hizo Él, nosotros también estamos en capacidad de hacer. Cuando nosotros reconocemos que lo que dice la Iglesia, ¿no? Jesús es verdadero y perfecto Dios y verdadero y perfecto hombre. Cuando nosotros reconocemos que realmente fue hombre como nosotros, ¿eso qué cosa nos enseña? Que si Él hizo lo que hizo, nosotros también podemos hacerlo. O sea, no nos podemos lavar las manos y decir, claro, eso lo hizo Jesús, ya pues claro, Él es Dios. No, Jesús es perfecto también y verdadero hombre. Por tanto, todos, absolutamente todos, hombres y mujeres, religiosos y no religiosos, ricos y pobres, absolutamente todos podemos recorrer el camino de Jesús. El camino de Jesús no está limitado a un grupito, como pueden ser los sacerdotes y las religiosas o los religiosos, sino que absolutamente todos podemos caminar este camino. Claro, a veces la gente pues se lava las manos y dice, no, mira, a mí no me pidan eso, esto es para curas y monjas, pero yo no lo puedo hacer. Pues no, el Evangelio es clarísimo. Y así empieza el Sermón del Monte, ¿no? Se dirigió a todos los que estaban. Pues Él, en cuanto hombre, recorrió su camino. No hay excusa, pues. Todos podemos ponernos de parte de la verdad. Todos podemos ponernos de parte de la justicia. Todos podemos ponernos de parte de la vida. Todos podemos actuar rectamente. Sin embargo, si nos arriesgamos a caminar este camino, debemos estar absolutamente convencidos del amor incondicional que Dios nos tiene. Yo, para arriesgarme a caminar, yo tengo que estar absolutamente seguro que me quiere. Y debemos tener ese hondo e insaciable deseo de volver a Él. Es decir, nosotros también tenemos que estar enamorados de Él. Para poder caminar el camino de Jesús, tenemos que estar convencidos que Dios esté enamorado de cada uno de nosotros. Y que nosotros estemos enamorados de Dios. Si estamos los dos, Él y yo, completamente enamorados, podremos caminar este camino sin ningún tipo de problema. Y vamos a descubrir además que es un camino de felicidad. Eso es lo extraordinario, ¿no? Parece pues que da miedo, ¿cómo es posible eso? Pero es todo lo contrario. Es un camino de felicidad. Apoyados en su amor, debemos vivir en la total certeza de que siempre nos acompañará. Tenemos que estar seguros. Cuando yo empiezo a jugármelas por lo correcto, yo debo estar seguro que siempre me va a acompañar. Y que cuando nos pongamos de su lado, Él va a proveer a nuestras necesidades. Bueno, la única forma de que nos demos cuenta es probándolo. Cuando nosotros hayamos experimentado que es así, vamos a confiar siempre. Cuando yo elija jugándome algo, poniéndome de su lado y con el miedo de que me puede faltar, nunca me va a faltar. Además, hemos de estar totalmente seguros que siempre se pondrá de parte nuestra para defendernos. Dice Jesús en Mateo, todo aquel que se ponga de mi lado ante los hombres, yo también me pondré de su lado ante mi Padre, que está en los cielos. O sea, ponernos de su lado significa apostar por la rectitud, ¿no? Como Jesús desea que aprendamos esta enseñanza, y sabiendo que su Padre lo amó hasta el extremo, se puso en camino a Jerusalén, y los suyos lo siguieron. Entonces Tomás, dice Juan, llamado el mellizo, dijo a los otros, vayamos también nosotros a morir con él. Y nosotros estamos dispuestos también a caminar con él. ¿Estamos dispuestos a ponernos en camino? Resulta pues que el camino de Jesús es peligroso. Esa es la verdad de las cosas. Pero, a pesar de ser peligroso,
es un camino que nos hace profundamente felices. Su camino supone elegir siempre a Dios, ponernos del lado de lo correcto de la vida. Es decir, ponernos del lado de la verdad, de la justicia, de lo que es bueno, del bien. Siempre tenemos que ponernos de ese lado. La consigna del verdadero discípulo de Jesús es de ninguna manera separarme de Dios ni elegir lo que Él no quiere. De ninguna manera. Porque desde el momento en que yo elijo la mentira, la infidelidad, el robo, el engaño, el abuso, cuando ya yo elijo eso, me salí del camino. Entonces, si nosotros queremos caminar con Él, de ninguna manera puedo elegir hacer daño. De ninguna manera. Desgraciadamente, este modo de proceder, de nunca separarse de Dios ni elegir lo que Él no quiere, conlleva dificultades y peligros. Quien esté pensando seguir a Jesús tiene que ser muy consciente de esto. Lo que sucede es que el mundo, con el fin de conseguir lo que busca, el mundo, para coincidir en esto, el mundo es esa mentalidad cuyos valores son: tú tienes que ganar encima de todos, tú tienes que ser el primero, tú tienes que tener más, tú tienes que acumular, tú tienes que ser famoso. Esa mentalidad es la mentalidad del mundo, ¿no? Y el mundo nos mete por los poros esta mentalidad para que nosotros siempre busquemos ganar, pisar al otro, ser el primero, tener todo. Bueno, el mundo, para conseguir lo que busca, que es dinero, fama, poder, ¿qué va a hacer? No tiene reparos en mentir, robar, ser injusto, abusar y aprovecharse de los más débiles. No tiene reparo. El que busca tener más dinero, el que busca la fama, el que busca el poder, no le va a importar la fidelidad, la sinceridad, la amistad, no le va a importar. Lo que le importa es el poder, lo que le importa es el dinero. No le va a importar absolutamente nada más que eso. En cambio, quienes buscan que Dios reine van a rechazar este modo de proceder. Y van a dejar en evidencia que proceder así está mal. La corrupción está mal. Tú no puedes falsear las cosas, tú no puedes aprovecharse, tú no puedes engañar. Eso está mal. Y entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a resistir y no vamos a querer colaborar y ser cómplices de esta mentalidad de este mundo. No vamos a querer participar de la oscuridad, del oculto. Entonces, al rechazarlo y al no querer participar, el mundo nos considera un problema. Somos una piedra en el zapato. Cuando nosotros queremos actuar rectamente, le molesta mucho al mundo, porque no lo vamos a dejar hacer sus enredos. Y entonces, ¿qué va a hacer el mundo? Tiene que quitarnos del camino, porque somos un estorbo. Bueno, pues ese es el problema del camino de Jesús. Cuando nosotros elegimos ser rectos, el problema mayor va a ser que el mundo no nos va a querer, porque nosotros vamos a delatar y vamos a impedir que se haga lo correcto. Y entonces el mundo va a querer ponernos de lado. El modo de proceder del justo, que es rechazar la injusticia y la mentira, juzgar correctamente, darle a cada quien lo que le corresponde, hace que el justo se convierta en un problema para el mundo, en un obstáculo, una verdadera molestia. Sus valores, los valores del justo, son un estorbo, porque se opondrá al mundo, y el mundo no podrá salirse con las suyas. Entonces, si yo me niego a aceptar una corrupción o me niego a pedir una corrupción, el mundo ya no sabe qué hacer, porque podía moverse con facilidad en el medio en donde sí le aceptaban las corrupciones. Pero cuando tú te niegas, eres un problema, porque para el mundo las cosas ya no le salen. En consecuencia, ¿qué van a hacer los del mundo? Todo lo posible por callarnos y apartarnos.
y si pueden, por eliminarnos. Esto fue en esencia lo que le pasó a Jesús. Y esta es la enseñanza que Jesús nos va a mostrar subiendo a Jerusalén. Es lo mismo que nos sucederá si queremos hacer lo que Él hizo. El mundo va a buscar inmovilizar al justo siguiendo básicamente dos medios. Nos va a eliminar o a paralizar siguiendo dos medios. Primero, nos va a tratar de comprar, nos va a tratar de sobornar. Ese va a ser el primer medio, ¿no? Y nos va a ofrecer pues las atracciones del mundo, sus valores, nos va a ofrecer dinero, nos va a ofrecer fama, nos va a ofrecer poder, nos va a ofrecer placer. Es decir, lo que el mundo va a hacer es comprarnos para que participemos de sus corrupciones. Ese es el primer paso que va a seguir. Si nosotros nos negamos a ser comprados, y nos va a proponer pues alternativas seductoras y aparentemente buenas para él y los suyos. Es decir, nos va a tentar para que nos hagamos cómplices del mundo, para que entremos en su sistema, para que nosotros también seamos injustos, mentirosos, para que también busquemos el poder, el placer, la fama. Va a querer convencernos de que es lo mejor. El segundo medio es amenazarnos. Cuando el mundo no puede comprarnos porque no nos vamos a dejar vender, entonces, ¿cuál es la segunda? La segunda arma que usa para callarnos es la amenaza. Si el mundo no puede hacer lo que el justo se corrompa por medio del soborno, o sea, yo me niego de ninguna manera, yo voy a mantenerme siempre en lo que es correcto. Si el mundo no me puede convencer para que cambie de postura, me va a perseguir, me va a amenazar con quitarme la vida y todo lo que quiero y tengo. Va a amenazar mis bienes, va a amenazar mi propiedad, va a amenazar mi familia, va a amenazar mi libertad. Eso es lo que va a hacer el mundo. La persecución, la oposición y problemas que tendrán los discípulos se suscitarán incluso en el seno de la propia familia. Esto es una cosa muy corriente, ¿no? En la misma familia hay algunos que se rigen por los valores cristianos y otros que se rigen por los valores mundanos. Dice Jesús, desgraciadamente no todos los miembros de una familia se rigen por los mismos valores, ¿no? Dice Jesús, entregará la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán y serán odiados de todos por causa de mi nombre. En otro texto dice, no crean que he venido a traer la paz a este mundo. No he venido a traer la paz, porque ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo me niegue a ser comprado, a ser sobornado, va a explotar la guerra. Y dentro de la misma familia, aquella parte de la familia que comparte los valores del mundo, va a considerarnos un estorbo. Debemos tomar conciencia que las dificultades, problemas y persecuciones que sufren los seguidores de Jesús son inherentes a su camino. O sea, es parte del camino, son los problemas. Ahora, puede ser que Dios nos dé una vida en donde no nos quitarán, no nos amenazarán, puede ser, pero eso ya Dios lo decidirá. Lo que piden de mí es que yo esté dispuesto. Y cada vez que actuemos rectamente y nos mantengamos en la verdad y en la justicia, probablemente seremos perseguidos, calumniados, desposeídos, excluidos, eliminados. Siempre que yo actúe rectamente, van a hablar mal de mí, me van a criticar, me van a impedir que ascienda, me van a bajar el sueldo, en fin, van a hacer cuanta artimaña hay porque nos convertimos en un problema. Y vamos a perder. Este modo de proceder del mundo no es algo que pasó hace 2000 años. Es algo que pasa hoy, aquí, a cada rato se procede así. En medio de la familia, en medio del trabajo, en la familia, por ejemplo, ¿no? Cuando hay casos en donde la herencia se reparte. Ese es un caso típico, ¿no?
Cuando la herencia se reparte, se ve inmediatamente quiénes se mueven por los valores del mundo y quiénes se mueven por los valores de la justicia, de la rectitud, de la equidad. Cuando hay herederos, digamos, que se quieren quedar con todo y le quieren dar a los demás mucho menos de lo que le corresponde, bueno, ellos se mueven con los valores del mundo, pues. ¿Y qué pasa? La familia se rompe, desgraciadamente. Sucede en el trabajo. En el trabajo, cuando nosotros nos oponemos a algo incorrecto, nos marginan. Ya estamos marcados ya. En todas las actividades que tenemos, cuando nosotros queremos vivir rectamente, vamos a tener dificultades. Incluso en la iglesia. Ante este desolador panorama, la primera tentación que sufrirá la persona recta es a abandonar el camino. Es la primera tentación. El mal espíritu va a subrayar los serios peligros en los que podemos meternos, nosotros y los que queremos, para que no sigamos caminando por el camino de la rectitud. Según Jesús, la persona que cae en esta tentación se parece a un terreno pedregoso, en quien su mensaje no llegue a echar raíces. Esta es la parábola del sembrador, ¿no? Jesús, el sembrador, siembra la buena noticia, pero a veces cae esta semilla de la buena noticia en terreno pedregoso. ¿Y quiénes son los del terreno pedregoso? No tienen raíces en sí mismos, sino que son inconstantes. Y cuando se presenta algún problema, alguna tribulación, alguna persecución, por causa de la palabra, sucumben enseguida, abandonan y se van. Seguir a Jesús supone no aceptar ningún tipo de chantaje, ni ceder a beneficios fáciles, ni rendirse ante amenazas aterradoras. Para ello, el cristiano, el que quiere caminar, tiene que ser valiente. Y esto lo dice Marcos, ¿no? Jesús marchaba delante de ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Bueno, este es digamos, no se asusten, ¿no? Este es el primer paso. Vamos a ver que este camino difícil está siempre acompañado por Dios y lleno de bendiciones. Tenemos unos 15 minutitos para empezar esta primera condición. Yo quisiera empezarla y terminamos pues a la hora. Pero para que ustedes vean, ya entramos a las son 4 condiciones para caminar el camino. La primera condición es dejarlo todo. ¿Qué significa esto? Porque a veces la gente dice, oye, no me pidas que yo deje algo cuando eso me ha costado mi trabajo, mi esfuerzo, ¿y qué le voy a dejar a mi familia? Bueno, les voy a explicar esta condición. Dejarlo todo es la primera condición para seguirlo y se deduce lógicamente del fin. Si efectivamente Dios es nuestra primera y única prioridad, si Él es nuestro mayor anhelo, nuestro máximo amor, si estamos apasionadamente enamorados de Dios, nada puede ser excusa para no perderlo todo por Él. Cuando ustedes están apasionadamente enamorados de la persona que quieren, lo dan todo, no hay excusas. Nada es pérdida. No les interesa perder. Ni las urgencias, ni la familia, ni la historia personal, ni siquiera los sueños y añoranzas pueden ser excusa para no perderlo todo por Él. Pero, ¿por qué dejarlo todo es una condición para seguirlo? La respuesta es simple y responde a la lógica. Si hay algo que nosotros tenemos y que amamos y que no estamos dispuestos a perder, entonces el mundo siempre podrá chantajearnos con ello. Claro, como no lo quiero perder, voy a ceder al chantaje. Por no perder lo querido, nos abrimos a la posibilidad de ceder al chantaje y de aliarnos con el mal. Y como el camino de Jesús es difícil y peligroso,
para poder caminarlo sin ceder al chantaje, Jesús nos pide que lo dejemos todo. De manera que no te pueden quitar nada, porque no tienes nada. ¿Con qué te van a chantajear? Si no hay nada con qué chantajearte. Entonces, la primera condición es dejarlo todo. Solo después de hacerlo, podremos ir tras Él y hacer lo que Él hizo. En cambio, si efectivamente estamos dispuestos a perderlo todo, si estamos dispuestos a perderlo todo, no podremos ser chantajeados con nada. Nos mantendremos libres y podremos siempre elegir el lado de Dios. No me va a importar perder. Bueno, pues les voy a explicar ahora la parábola complicada de explicar, que es la del joven rico, ¿no? La Escritura nos presenta el caso de uno de los principales que le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener en herencia la vida eterna? Y la respuesta de Jesús fue muy clara. Todo cuanto tienes, véndelo y repártelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Y después, ven y sígueme. Es decir, déjalo todo y sígueme. Eso fue lo que Jesús le dijo. Desgraciadamente, esta persona no fue capaz de hacerlo. Al oír esto se puso muy triste porque era muy rico. Bueno, aquí hay que explicar primero qué significa rico. Rico no solamente es el que tiene mucho dinero. Rico es el que tiene algo que no quiere perder, que tiene su tesoro. Su tesoro puede ser una persona, su tesoro puede ser su trabajo, su tesoro puede ser sus bienes, su tesoro puede ser su nombre, su buen nombre, su posición social. El que tiene su tesoro es rico, porque tiene su tesoro, digamos, que lo cuida y que lo va a proteger y lo va a cuidar, ¿no? Este hombre no quiso arriesgarse a perder lo que tenía, no quiso arriesgarse a perder su tesoro y prefirió echarse para atrás y no lo siguió. O sea, el amor por su tesoro, que puede ser, como les digo, su familia, su propiedad, sus logros, su trabajo, sus éxitos, es mucho más grande el amor por eso que el amor a Dios. Entonces, claro, si tienes que elegir, no hay donde perderse. Escoges tu tesoro. Y entonces, entre seguirte a ti y perder mi tesoro, prefiero no seguirte y quedarme con mi tesoro. Ante la temerosa decisión de echarse para atrás, Jesús es tajante en su respuesta y dice: qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Qué difícil es que aquel que está apegado, enamorado de algo que no es Dios, es bien difícil, porque cuando tú tienes que elegir entre la verdad y aquello que amas profundamente, vas a elegir lo que amas, no vas a elegir la verdad. Y si tú tienes que elegir entre lo correcto y el amor de tu vida, no vas a elegir lo correcto, vas a elegir el amor de tu vida. Entonces, es muy difícil. Si tu amor no está puesto en Dios, es muy difícil que lo elijas. Por eso dice, qué difícil es que quienes se apegan a algo que no quieren perder puedan elegir la verdad, la justicia y la vida. Porque cuando entran en conflicto, van a elegir lo que tienen en el corazón. Lo más probable es que al momento de tener que elegir entre Dios y aquello que no quieren perder, elijan contra Dios para no perder lo que aman, lo que valoran, lo que atesoran, ¿no? Pero dejarlo todo no significa necesariamente deshacernos de lo que tenemos, ni romper con nuestra familia, ni poner a un lado a nuestros amigos. Acá está el problema del entendimiento, ¿no? Jesús no nos dice que tenemos que echar por la borda todos los bienes, todos nuestros éxitos, todos nuestros nombres, nuestra familia. Eso no nos lo pide. Dejarlo todo no significa dejar de tener lo que tenemos y dejar de compartir nuestra vida con otros. Eso no significa. ¿Qué significa entonces? En lo que sigue del texto, Pedro, del joven rico, Pedro se puso a decirle: ¿ya ves?
nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le dice, sí, pues Pedro, efectivamente, ustedes lo han dejado todo y me han seguido. Y les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madres, padres, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, o sea, el primer valor, el primer amor, está en Él y en la buena noticia, en Dios. Aquel que haya dejado todo por Dios no quedará sin recibir el 100 por uno ahora, al presente, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y haciendas, con persecuciones y en el mundo entero la vida eterna. Bueno, ¿cuál es el problema? En este texto Jesús reconoce que Pedro y sus demás discípulos lo han dejado todo y lo han seguido. Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús reconoce que efectivamente Pedro y los demás han hecho eso. Sin embargo, Pedro, en particular, no parece haber dejado nada. Pedro sigue teniendo su casa en Cafarnaúm, que de hecho era la casa en donde Jesús se iba a alojar cuando estaba en Cafarnaúm. Sigue teniendo su familia, o sea, no dejó su esposa. Él sigue viviendo con su suegra. Él no dejó su barca, sigue teniendo su barca, sus redes. Pedro, de hecho, con Santiago y Juan tenían una pequeña pymes, en realidad una pequeña empresa, tenían operarios. Pedro no dejó. Entonces, ¿cómo entender esto? ¿No se supone que lo ha dejado? Y resulta que en la práctica no lo ha dejado. Da la impresión que Pedro no ha dejado nada, porque sigue teniendo su casa, su familia, sus redes, su barca, sigue teniendo todos los demás. Entonces, ¿por qué Jesús está de acuerdo con Pedro en que sí lo ha dejado todo? ¿Cómo hay que entender esto de dejarlo todo? Es necesario aclarar qué significa dejarlo todo por seguirlo. Hay un pasaje que nos ayuda a entender su significado. Sabemos que Pedro ha decidido seguir a Jesús y sabemos que no obstante haberlo dejado todo, ha seguido teniendo su casa en Cafarnaúm, en donde Jesús mismo solía quedar. Bueno, pues un día, nos dice Marcos, estando Jesús en casa, le vienen a traer a un paralítico llevado entre 4. Al no poder presentarlo a causa de la multitud, abrieron el techo de encima de donde estaba él y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla en la que yacía el paralítico. La casa a la que le rompen el techo es la casa de Pedro. Pero si bien era su casa, en realidad la había dejado. Pues cuando tuvo que elegir entre cuidar su casa y ayudar al paralítico, Pedro eligió la salud del paralítico y estuvo dispuesto a que le rompan el techo de su casa. No protestó y más bien lo que más quiso es que ayudasen al paralítico. Para Pedro su casa pasó a un segundo lugar. Cuando tuvo que elegir entre la salud y su casa, prefirió la salud. Cuando tuvo que elegir entre la justicia y sus bienes, prefirió la justicia. Pedro lo ha dejado todo. Para él, en primer lugar, estuvo la vida y la salud del prójimo. Para él, lo primero fue la voluntad de Dios, y que en este caso fue ayudar al prójimo. Este pasaje nos muestra que Pedro efectivamente lo dejó todo. En consecuencia, dejarlo todo significa, más bien, estar dispuestos a perder lo que tenemos y queremos por mantenernos del lado de Dios y de sus cosas. No significa, pues, deshacernos de lo que tenemos. Significa que si cuando hay conflicto entre la justicia y algo que yo poseo, yo debo preferir la justicia. Si yo tengo esa actitud, lo he dejado todo. Sin embargo, mientras no sea necesario elegir entre Dios y lo que tenemos y queremos, es decir, mientras no haya conflicto entre Dios y nuestras riquezas, posesiones, quereres, gustos, intereses, podemos seguir disfrutando de ellas.
podemos seguir. Dios no nos pide que nos deshagamos de lo que tenemos, sino que estemos dispuestos a dejarlo todo. Sin embargo, si se da un conflicto entre lo que tenemos y queremos y Dios, debemos elegir a Dios y estar dispuestos a perder lo querido. Y si estamos dispuestos a hacer esto, entonces en verdad lo hemos dejado todo por Dios. Pablo dice que por Cristo y su causa estuvo dispuesto a perder lo ganado. Pablo fue una figura importantísima en ese tiempo. Y él va a decir, lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. Dios es para Pablo su único fin, su única razón de vivir. Y todo lo logrado en la vida, todo lo que tiene y quiere, es solamente un medio. Y bueno, hasta aquí yo creo que nos quedamos porque ya estamos sobre la hora. Más bien les agradezco su paciencia. Ya probablemente, ojalá terminemos ya la próxima sesión, no estoy seguro si logremos, pero en todo caso vamos a continuar con las otras 3 condiciones que nos faltan para tomar el peso a lo extraordinario que es el camino de Jesús. En realidad, lo mejor que nos puede pasar es que elijamos pues su camino y vivamos para siempre. Bueno, pues les agradezco mucho por su paciencia. Les agradezco mucho también a todas las personas que nos están ayudando, que es realmente una gran ayuda. Y entonces espero sus preguntas para la próxima semana. Les recuerdo que podrán ver el video de esta sesión y los próximos links en los Facebooks de Jesuitas del Perú y de la Parroquia de Fátima. Buenas noches pues a todos y que tengan una buena semana. Gracias.